Buenas tardes, alumnos. ¿Cómo están? En esta clase vamos a hablar de las energías alternativas. Las energías alternativas pretenden reemplazar a los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles, como ya hemos visto en clases anteriores, son recursos no renovables, recursos naturales que desaparecen una vez utilizados. Estos recursos además producen una gran contaminación sobre la atmósfera, produciendo lo que se llaman problemas globales, estos problemas que se producen a nivel mundial porque la atmósfera es un vasto reservorio donde no existen límites y por lo tanto los contaminantes circulan sin ningún tipo de límite. Por lo tanto, este tipo de contaminación que produce el llamado calentamiento global es producido por los llamados gases Hey, estos gases efecto invernadero. En el caso de las energías alternativas, no solamente se va a reemplazar o se trata de reemplazar el tipo de combustible o de energía de combustible que genera la energía de un recurso natural no renovable, sino que además que está en problemas de extinción, sino que además estas energías son mucho más amigables con el ambiente. De todas maneras, la contaminación cero no existe y estas energías también producen ciertos impactos ambientales que vamos a ver en particular con cada una de ellas. Otras desventajas, podríamos decirlo así, que tienen estas energías es que todas necesitan de una alta inversión inicial para poder establecer su uso y por supuesto este tipo de inversiones no todos los países están en condiciones de llevarlas adelante. Para empezar, vamos a empezar hablando de la energía solar. Como su nombre lo indica, este tipo de energía es proveniente del Sol. La energía proviene, esta energía solar tanto nos puede proveer de energía eléctrica como de energía que podemos utilizar para calentar algo. Y en particular este tipo de energía es inagotable, es decir, que la tasa de renovación de este tipo de energía es independiente totalmente de la tasa de consumo, porque el sol es una fuente inagotable de energía. Además es una energía limpia que puede producir determinados tipos de problemas. Por ejemplo, los parques eólicos necesitan, como dijimos previamente, de una alta inversión inicial, pero además ocupan mucho espacio. Los campos solares ocupan muchas hectáreas que compiten en particular, por ejemplo, con la agricultura o con algún otro objetivo que podría tener esa zona en particular. Otro de los problemas que tiene la implementación de este sistema es que no se puede desarrollar en cualquier lugar geográfico, dado a que se requiere de determinada heliofanía. Heliofanía significa la cantidad de radiación solar recibida en un área, para que este tipo de energía pueda ser utilizado con este fin. En particular, también tenemos que considerar cuando hablamos de estos tipos de energía, tenemos que hablar de la vida útil o del ciclo de vida de las instalaciones. Es decir, que cuando estas instalaciones, como los paneles solares que necesitamos para captar la energía del sol, son obsoletos, ahí también hay que tener en cuenta cuál va a ser la disposición final de la cantidad de paneles solares que vamos a tener ahora de forma de residuo. Otra de las energías es la energía mareomotriz. Esta energía mareomotriz es la que se utiliza
porque se produce en el mar una diferencia de mareas entre mareas altas y mareas bajas dentro de las 24 horas que tiene un día, de las 24 horas que tiene un día. Se utiliza este movimiento, digamos, de subida y bajada de la marea para obtener energía, junto con otro tipo. El mar nos provee de otro tipo de energía también llamada undimotriz o ola motriz, que en ese caso se utiliza la energía contenida en el movimiento del agua de mar. Este tipo de energía es poco utilizada en Argentina, tiene mucho potencial porque también en la Patagonia nosotros tenemos una amplitud de marea importante en el mar argentino en determinados lugares, pero no está desarrollada y tiene potencialmente también un impacto negativo sobre el ecosistema o el hábitat acuático. Otra de las energías es la energía eólica. La energía eólica es aquella que se obtiene por el movimiento de las aspas de un molino, de molinos de viento. Este sistema también está reducido a las áreas geográficas en donde se pueda producir viento de determinada velocidad. Y la energía eólica es una energía inagotable, de la misma manera que hablábamos de la energía del sol, como podríamos haber dicho también de la energía mareomotriz. Es energía limpia, segura, y una vez implantada, es decir, en un parque eólico, también es económico. Depende geográficamente del lugar en donde esté implantado. Una desventaja que tiene es la contaminación sonora, la turbulencia que genera, y esa turbulencia genera un ruido que puede producir contaminación. Y por otro lado, lo que produce la contaminación eólica es la muerte de la fauna, como de pájaros, de murciélagos, es decir, de la fauna que se desarrolla en esa atmósfera en donde se está produciendo esta turbulencia que habíamos mencionado, o directamente la fauna se aleja del lugar en particular. En particular, también podríamos hablar de una contaminación visual producida por la cantidad de molinos eólicos implantados en el mar o en un ecosistema o en una región geográfica terrestre. La energía geotérmica es aquella energía que se obtiene del gran calor que existe en el centro de la Tierra. Nosotros hemos visto cuando hablábamos cuando estuvimos desarrollando este tema de cómo era un corte transversal del planeta Tierra, vimos que su núcleo tiene un magma incandescente, y esta energía que fluye desde el interior de la Tierra se puede utilizar para generar electricidad. Tiene ciertas desventajas, o mejor dicho, con impactos ambientales negativos, como puede ser la emisión de ácido sulfídrico y de dióxido de carbono. El dióxido de carbono, de hecho, es un gas Hey, pero en muy menor proporción en comparación con la combustión de los combustibles fósiles. Y por otro lado, también potencialmente podría contaminar las napas de agua, las llamadas napas freáticas, pero en el caso de la contaminación del aire y el caso de la contaminación de las napas de agua, ambos temas pueden solucionarse con filtros, con una correcta implementación del sistema. Es decir, si bien son debilidades del sistema, existe la tecnología para que eso no suceda. Por otro lado, tenemos la energía de la llamada biomasa. Esta energía de biomasa específicamente lo que hace es utilizar los residuos orgánicos producto de alguna actividad
agronómica o sí, en general agronómica, pero de la que sea, que produzca residuos que puedan incinerarse y este tipo de incineración genere energía. Por digamos, este tipo de energía tiene dos ventajas. Una, que elimina la utilización, por ejemplo, de madera de un bosque para producir energía, es decir, por ejemplo, quemar madera para calentar algo, y bien también la otra ventaja es que recicla los residuos, es decir, un residuo deja de ser residuo, en este caso pasa a ser materia prima que genera materia prima generadora de energía. Es decir, también elimina la posibilidad de que el residuo se acumule. El problema acá vuelve a ser un poco como comentábamos en el caso anterior, que produzca contaminación este tipo de incineración y que sin los filtros adecuados y el control ambiental adecuado produzca también calentamiento global por la producción de gases Hale. Por otro lado, este tipo de energía tampoco está muy desarrollada y hay pocos lugares en donde todo esto se pueda cumplir en la utilización de la biomasa como productora de energía. En el caso de la energía hidroeléctrica, este tipo de energía es la energía más conocida por todos nosotros, o por lo menos la que más hemos visto en algún lugar de alguna región, hemos visto siempre alguna represa. Las represas producen energía limpia, no contaminan el aire, es segura, tiene un muy alto costo inicial de construcción y en ese momento de la construcción generan un gran impacto ambiental. ¿A qué se debe el impacto ambiental? Al reemplazo, es decir, se produce una sucesión secundaria donde en un lugar donde existía un ecosistema terrestre, este lugar se transforma en un ecosistema acuático, por el anegamiento lógico de que al construir una represa se produce un lago de un lado y eso anega a ese ecosistema terrestre que cambia profundamente su fisonomía. Una vez que esto sucedió, por supuesto, los impactos son menores, puede haber acumulación de sedimentos, es decir, el sedimento es barro que se acumula en el fondo una vez que, digamos, se acumula en el fondo de la represa en la situación de reposo, pero si no, está en suspensión y disminuye la posibilidad de fotosíntesis. Y también puede disminuir la calidad del agua. Otro impacto que puede tener la energía hidroeléctrica es el caso de que hubiese sequías. Esto no es muy común porque la represa se va regulando en función del mayor o menor caudal de lluvias, que se puede regular de alguna manera cuando no sucede lo que está sucediendo actualmente. Por ejemplo, donde ustedes habrán escuchado lo que está pasando en el río Paraná y en el río Iguazú, con un nivel de agua históricamente muy bajo y con las cataratas prácticamente secas. Esto es bastante anormal, entre comillas, es decir, no suele suceder con frecuencia, pero está dentro de las posibilidades que sea una limitación para este tipo de energía. Si no llueve, obviamente no hay agua. Así que, digamos, estas son algunas de las energías posibles. Existen otras que también se pueden utilizar con este fin del reemplazo de los combustibles fósiles.